¿Cómo están? Comenzamos Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. A poco más de una semana del lanzamiento del plan Calles sin Violencia, el gobierno presenta algunas cifras. ¿Son exitosas? ¿Dicen algo? ¿El plan está siendo efectivo? Hay quienes plantean que este programa gubernamental literalmente no existe. Bueno, ¿qué dicen los números para poder intentar alguna conclusión? Es lo que haremos hoy en el programa. Por otra parte, durante años hemos visto cómo alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos claman por recursos para enfrentar las distintas necesidades que tienen. Lamentablemente, los municipios involucrados en casos de corrupción no son una excepción. Según el Consejo de Defensa del Estado, el 51% de los municipios de Chile están con investigaciones por corrupción. Exceso de autonomía, falta de control, vista gorda. ¿Dónde va el dinero? ¿A los bolsillos de algún funcionario corrupto o a quienes permiten que esto suceda? Siguen además los coletazos por la violencia en el fútbol. Los dueños del espectáculo piden que seamos todos los chilenos los que solucionemos lo que ellos no han podido o no han querido resolver. Hoy nos acompañan el ciudadano Gonzalo Fuenzalida, la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia y el diputado del Partido de la Gente Rubén Oyarzo. No se pierdan esta edición de Tiempos Violentos. Bienvenidos. No queremos que esto más se empañe y por eso los delincuentes que quieren hacer algún acto vandálico o ir a delinquir, ir a dañar un espectáculo, tengan las mayores sanciones, pero que la ley lo imponga. No que nosotros podamos tener una sanción de prohibición de derechos, sino que la ley que castigue con prisión este vacío que tenemos. Hoy en día tenemos un vacío en la formación del determinado jefe de seguridad, donde a veces no tienen la formación, no tienen la experiencia que nosotros queremos que apliquen dentro de los estadios. Para ello vamos a hacer capacitaciones especiales, ya sea nacionales e internacionales, con personas especialistas en supervisar, en coordinar con carabineros. Hay otro punto que es importante, la función que cumple Estadio Seguro en cuanto a las atribuciones y funcionamiento. Nosotros pensamos que es un organismo que es técnico, pero también debe ser un organismo que trabaje directamente con el sistema de seguridad, que sea más directamente a lo que es el funcionamiento y el trabajo en conjunto, ya sea con los clubes y ya sea también con las autoridades correspondientes, me refiero también a las policías. Ahí está el presidente de la ANFP, Pablo Milad, con lo que él cree que se debe mejorar respecto del sistema de seguridad para cubrir los estadios y que lo que vimos el fin de semana no se repitan. ¿Qué piensan nuestros invitados de aquello? Se lo vamos a preguntar en cosas de instantes, pero quiero saludar de inmediato a mi compañero de labores, Mauricio Daza, abogado penalista. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tiempos Violentos. Efectivamente, vamos a analizar este tema que parece de nunca acabar. ¿No? Y no solamente por lo que ocurrió en el último partido, sino cada vez que hay incidentes que son bastante habituales en partidos de alta convocatoria, siempre un antes y un después. Y escuchamos a una persona como el señor Milad, ¿no? Viendo la paja en el ojo ajeno y no el tronco es una buena palabra, en el propio, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a analizar, además de otras noticias e informaciones que se han conocido vinculadas a materia de seguridad. Así que acompáñenos esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados del día de hoy. Diputada Alejandra Plasencia, gracias por acompañarnos nuevamente. Le ofrezco 10 segundos para que comencemos a calentar motores respecto justamente a las palabras del presidente de la ANFP. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que es muy importante la coordinación y sobre todo el diálogo público-privado. Sin embargo, necesitamos mayores exigencias a quienes son los organizadores de estos eventos. No podemos pagar todos los chilenos y chilenas este costo. Perfecto, muy bien. Vamos a tomar el foco respecto a lo que nos plantea la diputada. El diputado Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente, está con nosotros. Diputado, sus 10 segundos desde ahora. Las barras bravas son organizaciones criminales, crimen organizado. Y la ASA tienen que hacerse cargo. Mira, en 7 segundos, algo que además nos planteaba ayer el diputado Zulantay, Marco Antonio Zulantay, que decía que ellos querían, o él quería, que las barras bravas fueran tratadas como bandas criminales, fueran catalogadas como tal e investigadas como tal. Vamos a ver si es que aquello puede avanzar. Ciudadano Fuenzalida, ¿cómo está? ¿Cómo le digo? Gusto verlo. Sus primeros 10 segundos, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y vamos a conversar este tema. Yo creo que tiene hartos puntos que en 10 segundos es imposible decirlo. Eso. Honesto, al menos transparente, no puede decirlo en 10 segundos. Ya, ¿viste? Es que lo ¿Cuánto que pasa tiempo? es que es ciudadano ahora, Sí. entonces no tiene que vender ninguna pomada. No tiene ninguna elección por delante. No tiene que dar una cuña 100 de hora para que usted vote. Eso es lo bueno de la ya, inde- eso es es lo bueno de- ciudadano, Fonseca. Eso es lo bueno de la independencia. Claro. Eso- ah, Y es la ciudadanía. bueno. Eso, bueno. Si tuvieran una elección que enfrentar este fin de semana, ¿qué nos dirían 10 segundos? Fuera de concurso. No. No la tiene, así que No no. tengo la capacidad de improvisación que tiene Daza para ese tipo de Es verdad. cosas. Es un Ni talento. Eso se teleprompter gana que- en la cancha. Ni teleprompter que me... Dale con el pronter. Oye, ya, teníamos al presidente Milad. El presidente Milad decía, bueno, queremos robustecer Estadio Seguro es un ente técnico, pero en el fondo no se involucra como nosotros quisiéramos. De alguna manera le están tirando la pelota, ya que estamos hablando de fútbol, le están tirando la pelota nuevamente al Estado. Y ahí pagamos todos los chilenos una fiesta que es privada, que tiene dueños. ¿Le parece justo, ciudadano Fuenzalía? Yo creo que hay un punto que dice Milad que tiene razón. A ver. Y lo dije yo en un programa anterior y lo conversamos acá. La falta de una legislación respecto a la seguridad privada. Aquí hay un tema de seguridad privada donde hay decretos, donde no hay tipos o grados de seguridad privada y por lo cual obviamente que tiene un punto en decir, bueno, yo quiero seguridad privada, pero denme cuál es la cancha donde juego. Sobre todo para este tipo de actos masivos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo con él es que esto, como tú bien dices, es un asunto privado por el cual se lucra y la ley ya está ya. No hay que hacer más leyes. O sea, el delito de lanzar fuegos artificiales, yo fui el autor de ella, es un delito hoy día. El lanzar elementos contundentes, que es un desorden público, es un delito que aprobamos un par de años atrás. Entonces, al final del día la ley está. Si el problema es que hay que detener a esas personas que están cometiendo los delitos. ¿Y quién tiene que detenerla? Bueno, la seguridad privada, no Carabineros. O sea, hay unos diputados que no son los acá presentes que fueron a presentarle al presidente Boric que vuelva a los Carabineros al estadio. No, pues justamente es lo que hace años se logró, sacar a los 2.000 y tantos carabineros que tenían que custodiar este tipo de 2.000 partidos. carabineros costaba Más el o menos, superclásico, según el general Entre- Monraz el día de ayer. Exacto. Y eso era quitar carabineros de todo Santiago para ir a un evento deportivo. Entonces, la verdad es que no retrocedamos. Si finalmente Carabineros no tiene que custodiar un recinto privado, lo tiene que hacer la seguridad privada y profesionalmente. Y por lo cual, lo que tienen que hacer los clubes es meterse la mano al bolsillo y pagar. Porque hoy día, obviamente, por hacerla barata, ponen, obviamente, guardias que no tienen la capacidad, no tienen la preparación, no son capaces de detener. Mira, hagamos el comparado, por ejemplo, con lo que hacen los supermercados, con los mecheros. Perfecto. Los supermercados, cuando se enfrentaron a los mecheros, que era el robo de hormigas, bueno, se fueron profesionalizando. Y hoy día tienen guardias que son especializados en detener. Ellos detienen. Y después llaman a Carabineros. Sí. Y el Carabinero va y se lo lleva detenido. Pero ellos hacen la labor de detención lo más profesional posible, porque están en un recinto que es privado. Obviamente clientes no quieren generar una bataola con esto, entonces lo hacen muy profesionalmente y se fueron profesionalizando con el tiempo. Entonces, acá es lo mismo. Los delitos van a estar, pero alguien tiene que detenerlo y finalmente esa seguridad tiene que ser una seguridad privada y los clubes tienen que pagar. La ley de seguridad privada es algo que está en la agenda del gobierno y que está en el Congreso, que es parte de las 31 medidas que se anunciaron hace 10 días atrás, 15 días atrás. Diputada Plasencia, ¿es ese un eje importante para poder mejorar lo que pasa en los estadios y que dejemos de pimponearnos? Porque aquí es constantemente, cada vez que hay un desmán en el estadio, el fútbol dice, el Estado tiene que ayudarnos, esta cuestión no la arreglamos nosotros solos. El mismo Gustavo Quintero, después lo vamos a revisar, el entrenador de Colo-Colo, lo mismo, nosotros privados, esto lo tiene que arreglar alguien más. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí el tema es que, como tú bien dices, hay una ley de seguridad privada que todavía está ahí pendiente en su aprobación. Yo creo que todavía hay varias discusiones que hay que dar y el gobierno ha prometido también hacer indicaciones al respecto. Sin embargo, creo que además debe verse no solo respecto de los eventos deportivos de carácter masivo, sino que todos aquellos eventos masivos que también se hacen en estos recintos. Es decir, hemos visto como, por ejemplo, grandes conciertos que a todos nos gustan, sin embargo, también se requiere una regulación más específica para que el perjuicio, primero, no lo tenga que costear todos los chilenos y chilenas, sacando carabineros de distintos lugares, en este caso de la región metropolitana, para trasladar a hacer control de orden público en estos lugares, sino que también los municipios que tienen que, digamos, suplir con sus propios recursos la limpieza,
ir resguardando lo que significa contener incivilidades, por ejemplo, o el perjuicio para los mismos vecinos. Entonces, Sí. todos esos son recursos que al final también salen del Estado, porque recordemos que los municipios, de los recursos que logran conseguir, digamos que no todos tienen además grandes Claro. cantidades de recursos para pagar, por ejemplo, una recolección de basura adicional Claro. o situaciones de esas características, o tener también seguridad pública destinada en la cantidad que se requiere para hacer labores complementarias, ¿no? Sí. Que muchas veces hacen los municipios. Entonces es bien complejo y ahí hay una regulación que yo sí creo que hace falta. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley para justamente normar de mejor manera, complementario a lo que significa normar los eventos deportivos de carácter masivo, los eventos masivos en general, Ya. los que se dan en los estadios. Hoy día tenemos situaciones, por ejemplo, en el caso del distrito que represento, el Monumental, que está siendo bastante exigido y Sí. con ello los vecinos del A ver, entorno. hay algo que plantea Pablo Milad que a mí me llama la atención porque él habla de un problema como si el problema fuese generalizado en el estadio. Y el tema, diputado Yarzo, está, para mi gusto, muy circunscrito a las barras bravas. Los que van a delinquir al estadio no son la barra brava completa, no es la barra completa, son un grupo, un Hay que- piño, un grupo, 10, 20, 40, de 60.000 personas, de 40.000 personas, no es nada. Entonces, cuando tú apuntas a todo el mundo, finalmente no apuntas a nadie. Y ahí me llama la atención lo que usted plantea, que las barras sean consideradas grupos criminales, organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque están organizadas. Ellos, ¿qué hacen para entrar? Se organizan y hacen turbazos a la entrada del estadio. Ahí meten todo entre medio. Pues meten los fuegos artificiales, que hoy día está prohibido. Sí. Lo hablaba acá el ciudadano Fuensalida. y de verdad creemos que también hay que hacer cumplir la ley. Aquí es cumplir la ley. Imagínate, había muchas personas que no deberían haber estado en el estadio porque estaban sancionadas Sí. y que ingresaron igual. O sea, la ley no se está cumpliendo. Claro. Y la sociedad anónima, no, digamos las cosas como son. El fútbol es un negocio lucrativo y Sí. se gana mucha plata. Multimillonario. Multimillonario. Tienen que hacerse cargo de ese espectáculo. Tienen que hacerse cargo de ese espectáculo. Hoy día no tenemos la dotación de carabineros, no tenemos una dotación gigante de carabineros para poder cubrir un superclásico que son 2.000 carabineros, mientras las poblaciones están sufriendo con armamento militar. Se encontró un armamento militar en la cisterna. Sí. Entonces, el crimen ha cambiado y no podemos centrarnos en un espectáculo de fútbol que gana millones, pero que no quieren invertir en seguridad. En seguridad. Mire, revisemos las medidas que planteó el presidente de la NFP junto a Juan Tagle, de presidente de Cruzados, Michael Clark, presidente de Azul Azul, y también estaba Alfredo Stowin, que es presidente de Blanco y Negro. Mira, ahí están en pantalla las medidas que proponen. Agregar una nueva prohibición en el ingreso al estadio, el Código 103, para aquellos que cuenten con una orden de detención vigente. O sea, el que tiene una orden de detención no puede entrar al estadio. Registro Nacional de Hinchas, para trabajar en conjunto con el registro civil, tener toda la información y activar el reconocimiento facial, algo de lo que hemos hablado mucho. Sanciones drásticas para quienes activen fuegos artificiales y lancen elementos contundentes. Ahí Mauricio nos podría explicar qué significa hoy día en la ley lanzar un fuego artificial, que está prohibido. Cambios en la normativa de la seguridad privada para tener guardias preparados para los eventos masivos y de fútbol profesional. Eso debiesen cumplirlo. O sea, les piden guardia. Trabajo legislativo en las sanciones judiciales más drásticas para quienes cometan faltas y delitos en los recintos deportivos. Capacitación de los jefes de seguridad. O sea, pero ¿cómo? Si es jefe de seguridad, ¿cómo no está capacitado ya? Bueno, están pidiendo que se capaciten. No tiene ni siquiera OS7. Olvídese. Trabajar en la implementación de mejoras tecnológicas de seguridad en los recintos deportivos. Es de perogrullo, debiese estar. Trabajo colaborativo y en conjunto con carabineros. Ya veo qué medida es esto. O sea, Milita Supermercado es más elaborada que esto. Ampliar las atribuciones que tiene hoy el Plan Estadio Seguro. Seguimos lo mismo. Estas son las 9 medidas que presentan las autoridades del fútbol. Pablo Milad profundiza y dice: queremos proponer aplicar un nuevo código, el 103, que es una propuesta directamente de la NFP, con respecto a personas que tienen causas pendientes. Mire esto, con la justicia, que no pueden entrar a los estadios y que se pasean libremente. Quiero que esto sea una postura drástica y, hablando con la ministra de la Mujer y de Deportes, aplicar también a personas que tienen pensiones alimenticias pendientes con sus familias que van al estadio. Lo amplío, o sea, personas que tienen pensiones alimenticias pendientes, los papitos corazón no pueden entrar al estadio. El que tiene una causa pendiente tampoco puede entrar al estadio. Yo digo, qué ambicioso el presidente del fútbol. Mauricio. Pero una causa pendiente. Oye, yo creo que el señor Milad no ha echado más humo que los fuegos artificiales del último clásico universitario. Bien dicho. Porque acá, mira lo que dice.
agregar una nueva prohibición de ingreso al estadio para aquellos que cuenten con una orden de detención pendiente. Oiga, la persona que tenga una orden de detención pendiente no solamente puede ingresar al estadio, no debe estar en la calle. Si tiene una orden de detención pendiente, hay que ponerlo a disposición de un tribunal donde sea que se ¿Cómo entrar al encuentre. estadio? Y esta es la gran medida. Registro Nacional de Hinchas. Hay unos registros de las personas que tienen prohibiciones, ¿no? Y que se supone que tienen que ser cotejadas con la identificación de quienes entran a un estadio, cosa que en la práctica no ocurre. ¿Y es responsabilidad de quién? De la gente que representa al señor Millar, pues. Si ellos son los que organizan el espectáculo, ellos tienen que tomar las medidas según la ley de violencia en los estadios o derechos y obligaciones para los eventos de fútbol profesional. Son ellos los que se tienen que hacer responsables. Sanciones drásticas para quienes activen fuego artificial y lancen elementos contundentes. Oiga, ya existen esas sanciones y son drásticas. ¿Sabe para quién no existen sanciones drásticas? Para los dirigentes de los clubes de fútbol profesional que no cumplen con su obligación de hacerse cargo de un riesgo que ellos mismos provocan, cuando sobre todo este riesgo se concreta. El señor Millar debería estar pidiendo lo lógico, que es más responsabilidad para la sociedad anónima deportiva que lucran de una manera muy importante con estos eventos y que derechamente lo que tratan de hacer es externalizar gran parte de los costos que tienen estos espectáculos deportivos para quedarse con toda la ganancia. Ese es el problema. Acá la gente de la NFP es parte fundamental del problema y que no hagan referencia a esto llamando a una conferencia de prensa, ¿no? E incluso emplazando a la autoridad, a mí no me parece serio. Yo creo que lo único que sí debiese hacer la autoridad y que no ha ocurrido es, por una parte, mandar al Congreso e impulsar con urgencia legislativa por parte del gobierno el aumento que sea sustantivo a las sanciones, multas a los clubes deportivos que organizan estos eventos y que no cumplen con las medidas de seguridad. Hoy día la multa para un evento clase A, o sea, los eventos que son más importantes cuando hay infracción gravísima, es de 63 millones de pesos. Lo dijimos ayer, $60.000 en un negocio que es multimillonario. No es nada. Y para los dirigentes, las personas, ¿no?, que son dirigentes de los clubes, cuando no cumplen con alguna de las prohibiciones que establece la ley o han sido negligentes en su cumplimiento, oye, hasta 18 millones de pesos. Que para un dirigente, la verdad, que es nada. Además, esto en el caso en que se les apliquen las sanciones, que nunca ocurre. Pero también hay un déficit, creo. Los delegados presidenciales tienen las facultades hoy día para poder exigirle a los organizadores de un espectáculo de fútbol profesional. En primer lugar, número y calidad de los guardias de seguridad. Y también tienen la posibilidad de exigirles mecanismos tecnológicos para controlar. Se los pueden exigir y pueden establecer el número y la calidad, cosa que no ocurre. Y sobre todo lo que no ocurre, cuando se dan estos incumplimientos, no hacen las denuncias para que se le aplique el máximo rigor de la ley, sino al revés. Hacen mesas de coordinación con estas mismas personas como si acá no hubiese ley, como si acá no hubiese pasado nada. Fíjate que no solamente habla Pablo Milad, también habla Felipe de Pablo, que es gerente de operaciones y seguridad de la ANFP, y plantea lo siguiente, explica lo siguiente, mira. Es necesario profundizar que la ley lo menciona y su reglamento exigieron en la modificación de que tenía que existir un jefe de seguridad. Ese jefe de seguridad tenía que cumplir una hora de un curso en particular. Si ustedes buscan en internet curso de jefe de seguridad, se darán cuenta que la exigencia y los contenidos que lleva esta prueba son contenidos que no son y que no tienen relación con un evento deportivo. En ningún momento se prepara para llevar adelante 40.000 personas. En ningún momento, si uno suma los 400 guardias, los controles y todo el personal operativo, son 1.500 personas que dirige este profesional. Para eso, en ningún momento se les preparó a nadie. Y es por ahí donde a veces se recurre a exoficiales de carabineros, a personas que hayan tenido algún tipo de experiencia en los operativos de eventos o fútbol, pero eso no te asegura de que estén preparados. Para eso hemos tomado el guante, vamos a recoger la problemática que tenemos y, tal como lo decía el presidente, debemos capacitar a los jefes de seguridad, esto en un plan de aquí a fin de año, donde vamos a trabajar en mejoras y trabajar para prepararlos. Insisto, lo que hoy día se exige no va en relación con la realidad de lo que tienen que operar día a día los jefes de seguridad. Así tal como lo escucho. Es que el señor que acabamos de escuchar, Felipe Pablo, trabaja para la ANFP, el gerente de operaciones y seguridad. No es una autoridad de gobierno que está criticando lo que hacen los clubes. No. Él está diciendo que los jefes de seguridad que controlan las 1.500 personas del operativo de seguridad no están preparados lo suficiente para esta labor. Pero los contratan ellos. Los equipos de fútbol los contratan. Entonces,
Yo no sé si estoy leyendo mal lo que planteó Gonzalo. ¿Qué visión tienes tú respecto a lo que plantea la gente de la NFP? Bueno, es bastante loca la aclaración, porque uno dice, bueno, si ellos no tienen capacidad de preparar a personas que pueden haber sido ex carabineros, en fin, en profesionalizarlo y darle todos los contenidos, incluso que vengan personas de otros países que puedan darle todas las herramientas para que puedan custodiar y manejar bien un evento de 40.000 o más personas, ¿qué le queda a los carabineros? Cuando llaman y digan, no, que vengan los carabineros, y los carabineros tampoco tienen formación en eso, y no les corresponde tener formación en manejar eventos de 40.000 personas. Claro. Entonces es como loco esto. ¿Te fijas? Por un lado digo, mire, que el Estado nos ayude, pero si el Estado no tiene capacitación en eso, y por otro lado ellos mismos reconocen que tampoco tienen ellos mismos capacitación, siendo que estamos de acuerdo, no hay una ley de seguridad privada, no hay una serie de reglamentaciones respecto a las capacitaciones, y se habla de jefe de seguridad como que los jefes de seguridad fueran todos iguales, y ese es el error, al no haber ley, no distinguir grados de capacitación y capacidad en términos de la seguridad. Pero por otro lado, una empresa que se dedica dentro de sus funciones a organizar estos eventos deportivos masivos, bueno, tiene que hacer un esfuerzo extra, más allá de lo que le dice la ley, porque finalmente tiene que resguardar la integridad y la seguridad física de personas que van a un espectáculo y pagan por ir a ese espectáculo. Sí. Es que yo encuentro que el fútbol mueve intereses muy poderosos. Aquí hay grandes capitales detrás, hay gente que gana mucho dinero, hay influencia, los clubes han sido utilizados de manera política, hay gente que ha utilizado estos para ser electo de algo, para hacer campaña. Hay una larga data respecto a aquello y amplia literatura sobre la materia. Pero, yo creo que aquí el Estado, la ley, debiese ser lo suficientemente rigurosa para poder ponerle coto a muchas cosas que pasan en el fútbol. Aquí los estadios se caen a pedazos. El Monumental hace poco tuvo un derrumbe de una estructura con hinchas arriba en un banderazo. Una situación completamente extraña. ¿Y qué pasó? La autoridad pidió que soldaran eso, que se arreglara, y se jugó el partido unos días después. Hay gente acuchillada en los estadios. Fuegos artificiales, heridos, lesionados, partidos suspendidos. Y todos dicen, no, es que hay que aplicar la ley, basta ya, se acabó, esto no puede seguir más. Y el fútbol dice, no, aquí tiene que venir Careno, aquí tienen que ayudarnos todos, porque nosotros no podemos. O sea, paremos la chacota. Si un privado quiere hacer una fiesta en algún lugar, lo llenan, lo tapizan de regulación. Y tiene que cumplir con todo. Pero aquí la gente del fútbol hace y deshace como si fuese un país dentro de otro país. Pero Yo no entiendo la verdad. Muchos dicen, no, hay que cambiar la ley, estadio seguro, pero si ni siquiera se está cumpliendo esa Aplique ley. la ley, claro. Claro, ese es un punto importante. O sea, no estamos aplicando la ley. Quizás no tenemos recursos para poder fiscalizar. Y ahí hay un tema que hay que hacerse cargo. No sacamos nada con hacer leyes nuevas y todo, si no se va a cumplir la ley. Pero fuego artificial está prohibido en todos lados. Y vemos que entran, como Pedro por su casa en el estadio, tiraron fuego artificial y se tuvo que suspender el partido. Y esto no es primera vez. Como dijo el señor de la NFP, recojo el guante. La ley está. ¿Quién tiene que aplicar la ley? ¿Quién tiene que hacer la fiscalización rigurosa para que la ley se cumpla? ¿Es Carabinero? ¿Es la delegación presidencial? ¿Quién es? El club. O sea, el club, en el ingreso... El club tiene que cumplir, Sí, pero está ¿quién bien. lo fiscaliza? No, pero a ver, ¿quién revisa a la gente que ingresa al estadio que no lleve fuegos artificiales? ¿Carabineros? No, pues. Las guardias del club. La seguridad privada del club, que es frente a elementos obviamente sospechosos o ¿cómo se llama? O fuegos artificiales, realmente no puede dejar entrar a esa persona. Segundo, ¿quién fiscaliza que los que no pueden entrar al estadio ingresen? Los guardias Los guardias del club. ¿Qué le correspondería hacer a Carabinero, que está permitido por la ley de violencia en el estadio? Hacer controles preventivos afuera del estadio y dar con personas que tienen orden de detención pendiente, que no deberían, obviamente que no deberían entrar al estadio, deberían ser detenidas. Pero quien fiscaliza que se cumpla la ley es la seguridad privada del organizador entonces, del evento. claro, entonces Pero eso- como dicen en el fútbol, estamos en la B. Cuando se produce Entonces cuando se produce el delito, quien tiene que llevarse detenida a esa persona es la policía, quien tiene que investigar de dónde vinieron los fuegos artificiales, porque raro, ¿no? Las Sí, barras claro. llegan con fuegos artificiales, ellos lo compraron, alguien los compró, les pagaron por tirarlo, que le pagó todo. Ya, raro. ahí, diputado, entonces ahí pega. Debiésemos Sí. asociar todas estas cosas que pasan en el estadio a delitos con nombre y apellido. Aquí paga Cruzados, aquí paga Azul Azul, aquí paga Blanco y Negro, aquí paga el presidente de esa, de esa empresa. Porque si no, si todo queda en el aire, no paga nadie. Pues. Efectivamente, yo creo que hay un tema que tiene que ver con las sanciones,
como que sean realmente más fuertes. Sin embargo, creo que también tiene que ver con que se tienen que generar condiciones previas a los eventos que minimicen lo más posible la posibilidad de que estas cosas ocurran. Porque finalmente el perjuicio puede ser muy grave. Claro. O sea, el perjuicio es grave para quienes asisten y no se cumple por parte de los clubes, de las sociedades anónimas, que no se cumple con lo que les prometieron a esas personas que son hinchas, que disfrutan de ir al fútbol, que compran su entrada, que esperan tener su ubicación. No se les cumple con eso que se les vende. Sí. Primera cosa. Y segundo, el hecho de que el perjuicio alrededor de los estadios también es enorme. Y eso no lo paga nadie. O sea, sí, lo paga alguien. Ese Lo vecino. pagan todos los vecinos y vecinas de esa comuna. Lo paga el municipio destinando mayores recursos que probablemente no tiene destinados a eso. Entonces, creo que aquí hay que buscar generar condiciones previas. Y ahí la autoridad sí tiene algo que decir. Sí. Y ahí la autoridad sí tiene que tener mayores atribuciones de fiscalización, de autorización, de ver que las exigencias se cumplan, porque está absolutamente claro, y eso es lamentable, y tengo que decirlo así, es lamentable que los mismos clubes, que estas sociedades anónimas, que no solo son grandes instituciones, digamos, con muchos recursos, sino que también tienen muchas redes. Por lo tanto, que no utilicen esas redes y esos recursos que sacan de las propias instituciones y los negocios multimillonarios que hacen para poner a disposición de quienes van a ver un espectáculo que merecen verlo en buenas condiciones, me parece que es vergonzoso. Sí. Entonces ahí, si hay algo que regular, si hay algo que exigir, por supuesto, hagámoslo. Pero también eso tiene que ver con generar condiciones previas a los eventos mismos. Sí, es que ya llamativo. Ayer teníamos a Mario Desbordes, que nos ponía el ejemplo de lo que sucedió en Santa Laura el domingo, en el concierto de Monsters of Rock. Decía, la mitad de los guardias privados que habían ahí, ninguno tenía el curso actualizado del OS10 de Carabineros. Entonces tú dices, bueno, contratemos a una señora, un viejito que vaya, que se ponga ahí por 15 lucas, por 10 lucas a hacer de guardia de seguridad. No podemos tener conos fluorescentes, tienen que ser personas que puedan ejercer la labor y eso tiene que ser fiscalizado por un ente público. No puede ser que ellos mismos se regulen y se fiscalicen. Ya, yo recojo lo que dice el diputado Oyarzo. Acá, más que pensar en nuevas leyes, pensemos en aplicar la vigente. Porque este no es un hecho nuevo. No estamos frente a un fenómeno que recién venimos descubriendo. Y esto ha generado un debate y ha generado normas, pero estas normas al parecer no se cumplen, ¿no? Porque en la práctica hay una dinámica histórica, no solamente este gobierno, sino históricamente de la autoridad, ¿no? De gobierno con este tipo de espectáculos. Y acá no se aplica la ley de una manera estricta. Por ejemplo, resulta evidente que ha existido incumplimientos por parte de quien organizó el espectáculo. Entiendo que en este caso era Azul, lo que decía Chile. siendo que yo soy azul, de corazón, romántico, viajero, de tomo y lomo. Yo creo que lo mínimo que corresponde en este caso es que se aplique la sanción que corresponde en conformidad a la ley. La ley establece cuál es la autoridad competente, que es la misma autoridad que autorizó el espectáculo, ¿no? En este caso es la delegación presidencial respectiva. Entonces yo me pregunto, más que armar mesas técnicas para conversar cosas que en gran medida están zanjadas en una ley vigente, porque yo no escucho a la autoridad administrativa diciendo, ¿sabe qué? Le estoy cursando una multa. Claro. O varias, porque fueron varias las infracciones. 7 en Eso el no caso se de escucha Collao. nada. Lo que sí se puede mejorar, por ejemplo, es aumentar las sanciones para que económicamente sea un elemento, un factor disuasivo para quienes organizan el espectáculo, para estas sociedades anónimas, con la finalidad de que cumplan con su deber. Porque si no, lo que ocurre es decir lo siguiente, mire, en un contexto donde las multas son bajas y además no las cursan, entonces yo ¿para qué voy a gastar tanto? Hago la parada, coloco, digamos, los guardias, jefe de seguridad, no, pues si la ley no exige que tenga, a pesar de que, ojo, hay muchas empresas especializadas que independiente que la ley no lo exijan, son muy buenos haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque convengamos que el fútbol profesional no es el único espectáculo masivo que se realiza en Chile. Sí es el espectáculo masivo, ¿no?, donde más incidentes existen. En general los conciertos, más allá de Monsters of Rock el fin de semana, más allá de lo que ocurrió en el primer recital de Daddy Yankee, entre otros, en general se realizan de una forma segura para los espectadores.
¿Por qué? Porque hay incentivos para las empresas para cumplir con esta labor. El incentivo tiene que ser una multa que sea importante, no solamente para el club, sino también para los dirigentes. Lo otro, se habla todo de criminalicemos las barras bravas. Yo estoy de acuerdo. Si cometen delitos, no es necesario crear otra figura penal, ¿no? El contar con elementos que puedan generar disturbios o puedan generar alguna de las infracciones de la ley de violencia en los estadios, ya es una infracción. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que ocurre con la relación entre los dirigentes de los clubes con estas barras? Está prohibido que hagan donaciones o cualquier aporte. Está prohibido en la ley. ¿Cómo se fiscaliza? Y en el caso en el cual se han descubierto en esto, ¿no? ¿Cómo se sanciona? Entonces, insisto, este no es decir, mire, tomemos estas otras medidas, el problema no es de nosotros, no. Acá el problema es que no cumplen la ley. Y yo lo primero que podría exigir es que la autoridad de gobierno la haga cumplir de una buena vez. Desde el mundo del fútbol se valida el fenómeno cuando aparecen declaraciones como la del entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quintero. Lo invito a revisarla y lo comentamos. Ahí está. Quintero y violencia en estadios. No lo debe solucionar una empresa o gente privada, esto lo tiene que solucionar el gobierno. Este martes en el directorio de la NFP se reunió con los clubes de mayor convocatoria para revisar las prioridades en temas de seguridad que el organismo presentará al Ejecutivo, lo que comentábamos hace un rato. Mientras tanto, Colo-Colo recibirá a Boca Juniors, bueno, con un 60% de la capacidad del Estadio Monumental a raíz de los actos de violencia que se registraron durante el partido con Monagas, el partido anterior de Colo-Colo como local. Esto no lo debe solucionar una empresa, lo debe solucionar ni gente privada, lo debe solucionar el gobierno. Entonces, por eso yo insisto en el punto, parece ser que el país fútbol, vive dentro de otro país llamado Chile. Esto es una realidad paralela. Si Gustavo Quintero, él trabaja para una empresa privada que se llama Blanco y Negro, que representa a Colo-Colo, concesionaria Colo-Colo, y ganan mucha plata por el espectáculo que tienen. ¿Por qué debiese el gobierno, por qué debiésemos todos los chilenos financiar la fiesta que hacen ellos? A mí no me cuadra. ¿A alguien más le cuadra o yo estoy loco? No, es que esa es la contradicción. Esa es la contradicción en la que vivimos permanentemente y como esto no es algo nuevo y permanentemente cuando ocurren estas cosas hay una especie de autocrítica que finalmente no queda en mucho o se toman ciertos resguardos momentáneamente, pero después con el paso del tiempo eso se diluye. Entonces cuando ocurren situaciones tan graves y han habido situaciones muy graves también, o sea, de gente herida con armas cortopunzantes en los estadios, que digamos son cosas muy trágicas. Entonces, cuando eso ocurre, entonces se dice, acá nosotros no tenemos posibilidad de controlar esto, pero sin embargo destinamos grandes recursos en publicidad, destinamos amplios recursos en el costo que significa mantener un plantel profesional, en el costo que significa en mantener un estadio, en fin, pero no damos seguridad a las personas que asisten. Eso me parece que es una contradicción permanente y no puede ponerse la responsabilidad en otro, que claro, como autoridad tiene que fiscalizar y en eso no hay duda, pero no puede ponerse la responsabilidad en otro cuando tienes todas las condiciones como club y como sociedad anónima para poder cumplir. Claro, me molesta mucho el tema porque la última vez que fui al estadio, la persona que estaba ahí, fui con mis hijos, me quita un jugo que yo llevaba para uno de los niños. Me lo quitó, no puede entrar con esto. Ah, ok, se perdió, ahí está, a la basura. Pero si yo con fuegos artificiales y un machete, ni un problema, pase. No, Claro. O sea, ¿cuál es la vara? O sea, yo creo que esas declaraciones están totalmente equivocadas. Y aquí yo no estoy defendiendo al gobierno, ni pretendo defenderlo. Yo defiendo al Estado de Chile. Si el Estado de Chile es de la puerta para afuera, no de la puerta para adentro, salvo que se esté cometiendo un delito que sea llamado y que tenga que entrar. Claro. Porque hay un delito flagrante que se está cometiendo, pero ¿quién tiene que llamarlo cuando se está cometiendo un delito flagrante? La seguridad privada que está custodiando el evento. Sí, esa es la lógica. La lógica es lo mismo que pasó con el estallido social cuando Walmart demandaba al Estado porque le estaban saqueando su mercado. Bueno, ¿y qué esfuerzo hacía Walmart por tener guardias privados y evitar que entraran a su propiedad privada? Yo seguro se hubiera hecho algún esfuerzo, no habrían entrado. Pero en el fondo, esperar que el Estado venga al recinto privado a evitar que se cometa un delito no le corresponde. Además, en los 90, cuando el Kramer, el Barty, el hincha, ¿cierto? Francisco Muñoz, cuando toda esta gente estaba en los estadios y Carabineros estaba dentro del estadio, estas cosas pasaban igual. Sí, Entonces, no es que tú metas a 2.000 Carabineros y el problema se solucionó. Y termina, claro. No, sí, eso está claro. O sea, quizás hay que tomar el ejemplo del Reino Unido, cómo eliminó los hooligans de las canchas. Buen punto, ¿eh? Porque, de verdad, yo creo que quizás hay que ponerse más duro con las sanciones, más fiscalizaciones fuera de los estadios, poner rigurosidad con la seguridad privada. Yo creo que ese es un buen punto que hay que verlo en el Parlamento y tenemos que legislar al respecto. Pero aquí
hay que diferenciar los hinchas de las barras bravas. Sin duda, pero por ejemplo, ya Inglaterra. En Inglaterra, el tipo que tiene cualquier de estas cosas que hacen en Chile, que ha sancionado, la ley lo castiga, y el tipo en un partido de su equipo tiene que estar en la comisaría. Exacto. Se tiene que ir a sentar ahí al lado de la policía. Aquí estoy, fírmese aquí ahí. Y así en Inglaterra son muy rígidos. Pero cuando Inglaterra juega en Francia, bueno. los hooligans dejan la escoba porque ya no están en Inglaterra. Porque no están en Inglaterra, Claro, porque las leyes son duras allá. Pero llama la atención cuando uno ve la Premier League, uno dice, chuta, no hay ni una reja, no hay un foso, no hay un cocodrilo, nadie lo está apuntando y el tipo está ahí sentadito tranquilo. Y acuérdate Bueno, se puede. los desmanes que hacían. O sea, era algo muy complejo en esos años. Pero se combatió de una forma dura. Yo creo que hay que ponerse bien con mano dura al respecto. Este problema no es de ahora. Esto no fue que pasó el fin de semana y, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Esto viene de años. Sí. Tú mismo estabas nombrando al Kramer, al Barty, a Francisco Muñoz, y eso estamos hablando de que de los 90 y algo. O sea, Sí. estamos hablando de un problema que viene de años, que se legisló, se hizo la ley, pero si no se cumple, yo creo que eso Sí, también... tenemos harta ley que parece letra muerta, que no se fiscaliza, que no se ejecuta. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar de corrupción en municipios. Ayer se conoció que el 51% de los municipios del país, miren la cifra, 51% de los municipios del país son sujetos de investigación por casos de corrupción. Y aquí no hay color que no salte en la alerta, en el radar. Los quiero invitar a revisar el informe que ha preparado el Seba Castillo y lo conversaremos en profundidad con Mauricio Daza y nuestros invitados. Pareciera que fuesen un paraíso para cometer fraudes, compras fallidas, irregularidades en subvenciones y pagos para licitaciones ilícitas son la tónica que tiene a varios alcaldes y exalcaldes bajo la lupa. He hecho entrega voluntaria de mi teléfono celular y no solo eso, también he hecho entrega voluntaria de las cuentas bancarias, incluyendo en ello mi libreta de ahorro de vivienda, la cuenta RUT, porque aquí somos un municipio y yo particularmente una persona que va a colaborar con la justicia. La fallida compra de la clínica Sierra Bella de la comuna de Santiago podría ser una mancha en la gestión de la alcaldesa Iracy Hasler. Un lapidario informe de Contraloría estableció el pago de un precio injustificado y hoy la edil está en calidad de imputada. El pasado 18 de abril, la PDI incautó especies electrónicas que fueron entregadas voluntariamente por la jefa comunal. En mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme. El dinero de Vitacura está en Vitacura. Esas fueron las declaraciones del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el interrogatorio en calidad de imputado que protagonizó ante el fiscal Francisco Yacir el pasado 1 y 2 de febrero. El exedil es acusado de eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de algunos programas municipales Vita. Desmentir esta situación y rechazarla, por cierto, por cuanto aquí jamás en nuestra municipalidad hemos recibido ningún tipo de ofrecimiento y muy por el contrario, tampoco, por cierto, obviamente ningún pago. Palabras del exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, quien en ese momento no tendría idea alguna que iba a ser detenido 2 años después en el aeropuerto de Punta Arenas. Hoy, el ex jefe comunal se encuentra en prisión preventiva en el marco de la investigación del caso Luminarias LED, donde algunos funcionarios habrían recibido pagos de parte de la empresa Intelcom para favorecerle en procesos de licitación de luminarias públicas. Icónico también es el caso de Karen Rojo, la exalcaldesa de Antofagasta, que tras ser acusada de fraude al fisco, escapó de Chile para esconderse en Países Bajos. ¿Son los municipios un paraíso para cometer irregularidades? ¿Qué tienen de atractivo? Que estamos viendo cada vez más casos de fraude a medida que pasan los años. ¿Qué nos falta para fiscalizar estas prácticas? ¿Cuántas veces nos jactamos en Chile por décadas de que no éramos como nuestros vecinos? ¡Oh, los argentinos! ¿Qué corrupción hay en Argentina? No, en otras partes también. ¡Oh, Perú! Tremendo, tremendo. Aquí Chile menos mal que no. Cómo se nos está cayendo la careta hace mucho tiempo en Chile, lamentablemente. El 51%, según el Consejo de Defensa del Estado, Mauricio Daza. Me gustaría que nos explicaras esto, pero con pera y manzana en tiempo de Daza. Acá está mi corte. Muy bien, cortina incluida. Hoy día vamos a revisar y vamos a profundizar
el tema de la corrupción en las alcaldías. Nosotros ya habíamos hablado en el capítulo precedente sobre el caso del portonazo de Vitacura, ¿no? El portonazo de Vitacura. Claro, porque la gente dice, oye, ustedes hablan solamente de los delitos, ¿no?, que se cometen en la calle, los índices de delincuencia. ¿Qué pasa con la corrupción? Bueno, ahora estamos hablando de corrupción. Bueno, el señor Torrealba declaró y se filtró entre comillas, la declaración en todos los medios. ¿Qué es lo que dice el señor Torrealba en esta, entre comillas, aclaración que le da la Fiscalía? Bueno, básicamente en lo sustantivo, reconoce que efectivamente entre 6 y 7 veces al año le pasaban dinero en efectivo, de que él no se maneja mucho con las tecnologías, entonces no ocupa mucha tarjeta, sino se mueve en efectivo. Y que estos gastos eran básicamente para atender necesidades de estas corporaciones, a partir de las cuales se estarían triangulando, según la imputación, estos delitos. Recordemos que se le imputa un monto superior a los 520 millones de pesos, los cuales se le habrían entregado en dinero efectivo. Y el modelo era básicamente que desde el municipio se le entregaba a corporaciones de derecho privado relacionadas de alguna manera con el municipio, importantes sumas de dinero, y después estas sumas de dinero llegaban de vuelta al alcalde Torrealba a través de personeros, tanto del municipio como de estas corporaciones. ¿Cuál es el tema en esto? Las corporaciones no están sometidas a un escrutinio intenso por parte de la Contraloría General de la República. Eso genera entonces un forado derechamente que permite que se concreten estos hechos de corrupción. El señor Torrealba además dice que habría sido mentira, de que le pillaron en un domicilio billetes en las paredes, se le habría incautado simplemente un computador, y que finalmente hay una suerte de discrepancia en las cuentas corrientes, ¿no?, que él tendría, donde aparecen muchos depósitos por sumas multimillonarias en efectivo y que en algún momento lo explicaría. No se sabe en qué momento, pero en algún momento él dice que lo va a explicar. La verdad es que los antecedentes son bastante fuertes en contra del señor Torrealba, no solamente por la imputación que se le ha hecho en términos penales, sino porque la Contraloría General de la República ya concluyó una investigación a su respecto y decidió levantar cargos por graves hechos de corrupción derechamente que se le están atribuyendo al ex alcalde de Vitacura. Pero no solamente el alcalde de Vitacura está involucrado en esto, ¿no? Porque uno dirá, mira, son todos de Chile Vamos, son todos derechas. No. Cuando se trata de corrupción en municipalidades está bien, digamos, variadito, para decirlo de alguna forma. Y vamos a analizar algunos casos recientes, solo algunos, porque estamos hablando de decenas de municipios que están siendo sus ex titulares o actuales alcaldes investigados por hecho de corrupción. Por ejemplo, hace algunas semanas atrás se conoció el caso de César Figueroa, que es alcalde independiente de la comuna de San Ignacio, ex UDI, que está imputado por delitos de fraude al fisco, cohecho, además falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos, ¿no? Y también se le pidió en algún momento la prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Esta es una causa que está en investigación. Este es un evento, son fenómenos que se dan mucho además en comunas que son más pequeñas y donde obviamente la autoridad de un alcalde es bastante más fuerte y difícil, por lo tanto, de controlar y de cuestionar, ¿no? Porque se dan dinámicas de clientelismo que son muy fuertes, ¿no? Y este sería uno de aquellos casos. Otro caso histórico que ya lo hemos conocido, pero del cual se ha dejado hablar, ¿no?, tiene que ver con el de Miguel Aguilera, alcalde de San Ramón, un militante histórico del Partido Socialista, sin perjuicio que después fue sacado del partido por una decisión de su Tribunal Supremo. Él está vinculado a hechos relacionados con grupos derechamente de narcotraficantes, ¿no? Y a partir de aquello, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra por múltiples delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno, ¿no? Y bueno, hay que recordar que él también estuvo involucrado. ¿Se acuerdan que a pesar de todo, y fíjense, eso también da cuenta de la forma como tienen capturado muchos de estos alcaldes, no solamente a importantes actores de la comuna, sino a la comunidad en general? Hubo en la última elección cuestionamientos respecto de esa elección precisamente, ¿no? Sí. Donde en una primera, digamos, resultado había sido reelecto, ¿no?, este señor Aguilera. Sin embargo, tuvieron que denunciar por fraude electoral 65 mesas. Y
se ordenó repetir la elección y finalmente fue reemplazado por Gustavo Toro de la Democracia Cristiana, quien es el actual alcalde. Sí. Esto también pone otro acento, ¿no? Que en muchas comunas el narcotráfico está instalado, ¿no? De una forma tal que puede permear lo que son los liderazgos locales. Fernando Paredes, lo estamos viendo, el ex alcalde de Puerto Natales. Él fue presidente de la Asociación Nacional de Municipios, ¿no? Y probablemente era uno de los dirigentes políticos más importantes de la región de Magallanes durante mucho tiempo, ¿no? Era una autoridad muy relevante, ¿no? Bueno, el asunto es que él se encuentra actualmente, ahora, en prisión preventiva por delitos de corrupción. Se le imputa cohecho y violación de secreto. Habría recibido más de 50 millones de pesos en soborno en el contexto de las licitaciones de las luces LED. Pero no solamente eso, el señor Paredes está siendo actualmente investigado también en causas relacionadas con la triangulación que se habría dado de dineros de la Corporación Cultural de Puerto Natales para el pago, según el exdirector de esa corporación, de campañas políticas, ¿no? Y eso se está investigando, lo mismo que la Cormunat, la Corporación de Desarrollo Municipal de Natales, con la triangulación supuesta de dineros. Ahora, para terminar, otro caso, un ex socialista. A ver. El ex alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, pero esto es muy notable, porque Alejandro Huala lo están investigando, ex alcalde de Coyhaique, porque también habría recibido soborno en el ámbito del caso de las luces LED y Telecom. Pero lo notable es que él habría recibido 8 millones de pesos en un soborno que se concretó a través de una caja de vino. Al señor Huala, él habría solicitado que le metieran 8 millones en una caja de vino y los representantes de Telecom se lo habrían entregado en un conocido restaurante ahí en la plaza de Coyhaique. ¿Qué hubo? Esto ratifica, entre otras cosas, que cuando se trata de vino en caja, la calidad va por dentro. Y por lo tanto, bueno, se le está investigando por estos hechos. Y esto es solamente una muestra. Yo creo que el Consejo de Defensa del Estado se queda corto con el 51% de los municipios. Pero esto también nos tiene que llamar a reflexionar en otras materias. Estamos hablando mucho de seguridad y municipios, de entregarle más atribuciones y más recursos. No solamente eso, se ha hablado de la idea, que yo creo que es muy mala, de policías municipales. Yo creo que antes de cualquier cosa lo que hay que hacer es reforzar las facultades de la Contraloría, no solamente para investigar y fiscalizar a las municipalidades, sino también y por sobre todo a las corporaciones de desarrollo municipal y las corporaciones asociadas a los municipios, que es ahí donde se concreta la corrupción a lo largo y ancho de todo nuestro país, en algo que, insisto, genera un riesgo que se concreta, el riesgo de la corrupción en nuestras municipalidades. Sí, ahí va mi primera pregunta, Gonzalo. Justamente respecto a eso que plantea Mauricio. Las corporaciones municipales que están instaladas en gran parte de los municipios, hoy día, ¿son el principal foco de corrupción de estas mismas entidades? A ver, yo creo que este tema, primero que nada, antes de responder tu pregunta, decir que todo esto pasa también porque hubo una modificación legal, en que los alcaldes no pueden durar más de 3 años en los cargos. Bueno, los parlamentarios tampoco, pero al final... 3 periodos. 3 periodos. Sí. ¿Qué dije? Años. ¿Y cómo se dice? No. Periodos. 3 periodos. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? No, 3 periodos, perdón, 3 periodos. No pueden durar más de 3 periodos, o sea, máximo 12 años. Claro. Y esto fue importante porque, claro, los parlamentarios también tienen la misma limitación, y varias otras autoridades, concejales, gobernadores, pero finalmente el alcalde maneja recursos. Esa es la gran diferencia con otras autoridades. Hay mucha autonomía ahí. Maneja plata. Y yo creo que le pasó a muchos alcaldes, antes de esta modificación legal, que es de hace un par de años atrás nomás, claro, estaban como eran reelegidos constantemente, transformaron la municipalidad en una pyme, donde se sentían totalmente dueños del municipio. Y caían en los abusos justamente porque decían, bueno, yo voy a seguir saliendo, entonces al final, y cuando yo me quiera ir, dejo a mi delfín, y la verdad que nunca se va a saber nada. Eso se acabó. Hoy día, obviamente, a los 12 años, puede ser antes si pierde, pero a los 12 años se tiene que ir. Y eso obviamente sabe que tiene fecha de expiración y que en 12 años lo pueden escarbar y algo pueden encontrar. Claro. Entonces, yo creo que eso fue un gran avance que yo creo que eso va... de alguna manera corre a favor de evitar la corrupción. Ahora, respecto de las corporaciones, claro, son legales tener corporaciones, pero generalmente se hicieron como un mecanismo
para darle mayor flexibilidad a los recursos que tiene el municipio a través de estas corporaciones. Sí. El problema está en que como son corporaciones y no están dentro de la lógica de la ley la ley de municipalidades, no tienen la fiscalización de la Contraloría. Quedaron lejos del ojo de la Contraloría. Y yo creo que ahí, claramente, la Contraloría, que no es que necesite más personal, la Contraloría necesita más tecnología. Si finalmente hoy día la fiscalización hay que hacerla como la servicio de impuesto interno, con tecnología, y exigir mucha información. Exigir mucha información. Y por otro lado, también hay que tener ojo con respecto a las licitaciones. Yo creo que ahí hay un gran foco de corrupción. Por el caso de Luminaria, lo plantea usted. No por el caso Luminaria, podríamos hablar de miles de casos. Caso Sí. basura, caso lo que sea que contrata el municipio. Ahí hay que ser bastante estricto respecto de la vinculación consanguínea. Hay que ser muy riguroso respecto a que una empresa se esté ganando las licitaciones en todos los municipios. O sea, ahí hay que poner parámetros extremadamente duros que cueste, de cierta manera, hacer estos negocios sin pasar por un sedazo importante. Ok. ¿Hay responsabilidad de los partidos acá, de los partidos políticos? Porque una cosa son las corporaciones, otra cosa son las licitaciones, otra cosa que la Contraloría no puede poner el ojo en las corporaciones, vuelvo al tema. Pero los partidos políticos acá durante décadas pusieron alcaldes, alcaldesas, estuvieron ahí, los mantuvieron, las campañas para reelegir alcaldes porque lo hace muy bien, porque tiene muy buena gestión. ¿Alguien hacía una lupa ahí, un triple clic para revisar cómo era la gestión de esa persona? Nadie. Si no llega la ley para que no se puedan seguir religiendo, todavía están sacando plata. Sí, pasa que hay un principio... O sea, más de la mitad según el Consejo de Defensa del Pero Estado. también hay un tema que es un principio de inocencia. Si finalmente nadie no está formalizado por ningún delito, nadie te puede decir no puedes competir. O sea, a ti te pueden acusar de muchas cosas, pero pasan a ser dichos. Oye, este alcalde es un ladrón, este alcalde hizo tal cosa. Ya, pero hay un delito, hay una formalización al menos, no una condena, una formalización que podamos decir, oye, no está en condiciones de ir. Yo creo que también tiene que operar el principio de inocencia. O sea, en esto tiene que haber un equilibrio. Con el mismo principio hago la pregunta. Principio de inocencia. Las platas que se roban de los municipios, alcaldes corruptos o funcionarios corruptos, ¿van a bolsillos de esos funcionarios corruptos o siguen aguas arriba? Aquí ningún partido, no hay ningún antecedente que indique que platas robadas en municipios de Chile, de cualquier color, terminan en las arcas de los partidos políticos. Diputado. Desconozco eso. Nosotros no tenemos alcalde, entonces no tenemos mucho el... No le ha llegado ni uno. No ha llegado. No ha llegado nada todavía. Y ganas de fiscalizar, ganas de fiscalizar por ahí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos que las corporaciones son cajas negras. Y todos saben que por ahí se maneja la plata. Las platas que son corrompidas están ahí. Y ese es el punto. Pero aquí también hay que darle más facultades a los concejales. Los concejales tienen el deber de fiscalizar. Y no se está haciendo, ¿verdad? Entonces ahí hay un punto que yo creo que es importante. Y también el tema de la Contraloría. O sea, la Contraloría hoy día debería ser el servicio de impuestos internos para las municipalidades y para todas las entidades gubernamentales. Sí. Y lamentablemente no se ve eso. Entonces yo creo que los concejales acá están quedando al debe porque no están fiscalizando. O hay que darle más facultad. Y eso el alcalde o la alcaldesa es bien poderoso dentro de un consejo municipal. Es como el vicepresidente. Así como en un país presidencialista, es un país bien alcaldicio. O sea, el alcalde pesa mucho en tu municipio. Sí, pesa mucho. No es tan fácil para concejales. Pero la pega de los concejales es fiscalizar. Sí. Y ahí es donde estamos al debe. Porque estamos viendo casos. O sea, imagínate cómo será tanto la corrupción que se perdieron las evidencias de las escuchas del caso Luminaria. Sí. Eso es grave, sí. Porque eso ya está corrompiendo a la gente que tenía que custodiar esto, que es la PDI, sí. Y el sistema judicial también. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que se nos está escapando y tenemos que ver fuertemente. Los concejales tienen que hacer su pega, que es fiscalizar, y Contraloría tiene que meterse en las corporaciones. Y ahí tenemos que darle ¿Por qué pregunto aguas arriba? Porque cuando este sistema se mantiene durante décadas y tiene que venir la ley para evitar la reelección y ahí empiezan a saltar las alertas, uno dice, chuta, ¿quién realmente se estaba beneficiando tanto? No creo que particularmente un funcionario. Hay que investigar, hay que revisar. En el caso del Partido Comunista, diputada, la alcaldesa Iracy Hasler está siendo investigada por el tema de Sierra Bella. Es muy complejo el panorama hoy día para la alcaldesa. La veíamos en las declaraciones de la nota de Seba Castillo, que ella decía, voluntariamente he entregado mi teléfono, pero ha sido una colaboración medio a contrapelo. Si el alcalde de Santiago, la alcaldesa de Santiago, fuese de otro color político, ¿a usted qué le parecería el actuar de ese alcalde si hubiese obrado como la alcaldesa Hasler?
No, mira, lo primero es decir que los municipios no pueden seguir siendo la caja pagadora de nadie, de ningún sector, porque sobre todo ese dinero, el que está en los municipios, es destinado para las cuestiones que son más cotidianas para las personas. Es decir, recuperación de barrios, ya que hablamos de la seguridad y hoy día los municipios efectivamente cumplen una labor importante en ese ámbito y tenemos que ver cómo les damos facultades ahí para que colaboren mucho más, ¿no?, en esa materia. Efectivamente, ese dinero que alguien se embolsa para beneficio propio es un delito muy grave, a mi juicio. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que así como se ha ido dando la investigación respecto de la compra de la clínica Sierra Bella, la alcaldesa y el municipio pusieron todos los antecedentes a disposición de la Contraloría durante el proceso. Y yo creo que eso es algo que hay que reconocer. La Contraloría no dice en su informe en ningún aspecto que no se haya colaborado frente a la solicitud de los antecedentes. Y todo lo que tenga que ver con la incautación de algunos bienes que son municipales, que son de uso particular de algunos funcionarios incluso, eso efectivamente se puede hacer y está bien, porque de lo contrario el manto de duda, digamos, queda instalado. Por lo tanto, esa colaboración a mí me parece que tiene que ser a todo evento, justamente para que se despeje toda duda y sobre todo porque hay una cosa que es muy importante y es que yo creo que hoy día todos los municipios en Chile tienen algún problema respecto del uso de los recursos, que no estoy diciendo que sea corrupción. Pero hay distintos tipos de problemas que tienen que ver con el uso de los recursos, ya sea, por ejemplo, por cotizaciones previsionales impagas, por sueldos impagos, por no cumplimiento de condiciones de trabajo, por la precarización laboral que tienen muchos funcionarios y funcionarios municipales. Por lo tanto, eso hace que los municipios hagan un manejo que pueda no ser del todo prolijo. Claro. Y ahí la Contraloría tiene que estar. Tiene que estar porque además, en general, la Contraloría es orientadora en un primer término. La Contraloría sugiere modificaciones del actuar. Exacto, te acompaña. Yo fui concejala durante 8 años y a mí me queda clarísimo que los concejales tenemos algún rol fiscalizador, como dice el diputado Yarzo, pero no es suficiente, porque no somos un contrapeso respecto de la autoridad alcaldicia. El alcalde o alcaldesa puede generar distintas situaciones dentro del Consejo Municipal, incluidas licitaciones por montos que no tengan que pasar por consejo. Y eso es un tema que me parece muy importante. Absolutamente. Pero por otro lado, y solo para cerrar esta parte, creo que se debe hacer una modificación para que las platas de las corporaciones efectivamente puedan ser mayormente fiscalizadas. Hoy día se puede fiscalizar. Nosotros elevamos varias veces solicitudes a la Contraloría de investigación respecto de temas que tenían que ver con corporaciones, pero sobre todo de aquellos montos que son traspasados del municipio a las corporaciones. Pero las corporaciones generan también ingresos propios. Por lo tanto, ahí esos dineros son, digamos, no siempre están dados en transparencia. Exacto, hoy día las corporaciones tienen que poner su información en transparencia de los funcionarios y de las funcionarias, del equipo, digamos, del directorio de las corporaciones y otra. La Contraloría puede, pero todavía es muy débil. Así como lo es también la débil fiscalización que pueden hacer los concejales. Es bien llamativo que una corporación, o sea, que un municipio entregue una cantidad de dinero a una corporación y ahí termina en la lupa de la Contraloría. Esos fondos son de todos los chilenos. Eso se fiscaliza. Eso se puede fiscalizar. Claro, el monto sí, pero una vez que el manejo de ese dinero en la corporación ya no. Y lo que usted nos plantea, el dinero que la corporación pueda generar, eso tampoco. No. Entonces, es muy, muy, muy gris aquello. Hacemos Tiempos Violentos con Gonzalo Fuenzalía, con el diputado Yarzo, la diputada Plasencia y Mauricio Daza. Continuamos a la vuelta de esta pausa comercial. Ya regresamos.